Un afectuoso saludo para todos. Hoy vamos a explicitar el concepto de los modelos epistémicos que venimos desarrollando para comprender la importancia que estos tienen en la elaboración del trabajo de grado. Recordemos que habíamos planteado que el conocimiento presenta tres elementos principales. El primero es el sujeto, que es quien recibe, procesa y explica las imágenes que obtiene del mundo real a través de los sentidos. El segundo es la imagen, que es una aproximación lógica que ese sujeto tiene al objeto, que ontológicamente se debe definir como la cualidad del ser que tiene. En este caso particular, el objeto es una dona, que por definición ontológica es un bollo generalmente en forma de rosquilla, que es hecho con una masa frita que se recubre o rellena con algún ingrediente dulce, que puede ser azúcar, chocolate, mermelada o crema. Aquí observamos que la relación de la imagen que tiene el sujeto con el objeto depende mucho del paradigma que tenga el observador. En ese sentido, pueden suceder en primera instancia que el sujeto reciba y procesa las imágenes según su paradigma, y puede ocurrir que la realidad coincida con la imagen de acuerdo al paradigma que tiene el sujeto observador, o que la realidad no coincida con la imagen de acuerdo al paradigma. Estos son los problemas que nosotros vamos a evitar desarrollando y concretando nuestro modelo epistémico en el desarrollo de mi trabajo. Retomemos nuevamente. La epistemología es la que me permite conocer qué clase de conocimiento es el que conforma cada una de las ciencias, ya sea que yo me mueva en el ámbito del turismo, de los negocios, de la logística, de las finanzas, de la administración, y también concreta los conocimientos existentes acerca de un mismo objeto o realidad, para determinar su tipo o clasificación, que puede ser filosófica, social, cultural, técnica, entre otros. Y otra función importante es que nos permite determinar cuándo el método que estamos aplicando es válido y establecer cuáles son los saberes propios de cada disciplina. Esa es la importancia de los modelos epistémicos, como lo habíamos visto en el video anterior. En ese sentido es importante establecer que el modelo es modo de hacer y comprender, a partir del cual se genera nuevo conocimiento, y que son representaciones propias de cada investigador para sustentar cómo conjuga e integra los diferentes temas que explora en su área específica de trabajo. No voy a ahondar mucho acá porque en el video anterior ya lo habíamos analizado. Ahora, vamos a explicitar y a concretar la importancia de la epistemología en lo que a nosotros nos convoca, que es el planteamiento de mi proyecto de investigación y obviamente su desarrollo y conclusión satisfactoria. Voy a tomar una parte de este esquema mental. Del planteamiento del proyecto se define el título de mi trabajo, el cual tiene una relación directa con la famosa pregunta de investigación, que en otro video trataremos cómo es que se formula. Lo importante aquí es que de la pregunta de investigación se determina la justificación del trabajo, se genera el objetivo general y se influencia de manera directa la construcción de la introducción. La pregunta de investigación orienta
lo que es la construcción de todo el marco teórico, el cual va a derivar en el desarrollo teórico que va a tomar los temas centrales que voy a tratar y las teorías de soporte que ya empiezan a acercarse a lo que es el modelo epistémico. Aquí en el desarrollo teórico lo más importante es que es una construcción teórica propia del investigador, y para esa construcción debe llevar a cabo un proceso que es analítico, que tiene varios componentes, básicamente 3 elementos: una búsqueda rigurosa, sistemática y profunda de la bibliografía, después de analizar la información que se ha recolectado, comparando, diagnosticando, contrastando, evaluando y descomponiendo, para desarrollar una síntesis. Que, mucha atención, no es transcribir ni copiar. La síntesis es argumentar, reflexionar, discutir e interpretar para poder llevar a cabo las conclusiones, las contrastaciones y las reflexiones de mi trabajo, que son los que van a dar cuenta del objetivo general y dar por feliz término a mi trabajo de investigación. Ahora, explicitando la importancia puntual del modelo epistémico, esta construcción teórica del investigador depende del modelo epistémico que él utilice en su trabajo de investigación. Más adelante concreto eso con un ejemplo. Este es el caso de una investigación para analizar el comportamiento del consumidor. El resumen del trabajo se pretende analizar la forma como los consumidores se comportan ante los mensajes motivacionales del marketing relacional, y la pregunta que tratamos de responder es: ¿cuál es el modelo epistémico que me permite ahondar en el comportamiento del consumidor? Aquí vamos a ver la aplicación práctica y la importancia que tiene el modelo epistémico en lo que a nosotros nos convoca. En primer lugar encontramos el mecanicismo, que es una teoría filosófica que intenta comprender el cambio o movimiento de las cosas, y para ello plantea 3 características básicas. La primera es que el movimiento se produce por contacto y debido a la denominada causalidad eficiente o antecedente. La segunda característica es que el cambio que sufre el objeto no obedece a una intención o finalidad del propio objeto. Y la tercera es que el cambio se produce necesariamente, de acuerdo a las leyes de la naturaleza y los elementos y peculiaridades del cuerpo que cambia. El cambio que sufre es inevitable. Ahondando un poquito más, encontramos que el mecanismo es determinista, niega la posibilidad de la libertad. La teoría filosófica contraria al mecanicismo es el finalismo o teología. Aquí lo importante es que en la filosofía se encuentran explicaciones mecanicistas en la Grecia antigua, con la corriente denominada atomismo, y en el pensamiento moderno a través de los empiristas, que de alguna manera trataron de trasladar el mecanicismo y determinismo a las leyes físicas de los procesos mentales a través de las leyes de asociación. Observe que ya aquí encontramos un punto que me permite explicar la pregunta que estoy planteando acá: cómo el modelo epistémico me permite ahondar en el comportamiento del consumidor. Y como estamos hablando de mensajes motivacionales, y aquí encontramos que el empirismo establece leyes de asociación, vamos a ir profundizando un poquito más para que vamos construyendo nuestro modelo epistémico. Es decir, que el empirismo ya trasladó esas leyes físicas a los procesos mentales. El proceso de compra es un proceso mental y se hace por leyes de asociación.
El autodimismo, para comprenderlo un poquito, esta expresión designa una teoría según la cual existen unas partículas indivisibles que son los componentes básicos de la materia, y por tanto la única diferencia entre los cuerpos es la forma que asumen esos átomos, la cantidad y la posición relativa que tienen al interior del cuerpo. Es decir, que todos los seres somos construidos a través de la misma materia. Las explicaciones atomicistas suelen primar sobre las explicaciones cuantitativas frente a las cualitativas y prefieren a las explicaciones mecanicistas frente a las finalistas. Aparece en el antiguo en el mundo griego antiguo con Demócrito y en la filosofía moderna con Renato Descartes. La teoría considera tres elementos básicos. El primero, que la realidad inmediata en la que nos devolvemos es compuesta. Segundo, que el análisis permite llegar a elementos más simples. Y tercero, que la comprensión de esos elementos y de las leyes que rigen la combinación de dichos elementos para dar lugar a la realidad compuesta agota toda la comprensión que cabe tener dicha realidad. Frente a estos postulados, se han optado por dar explicaciones atomistas en psicología. En particular, en el mentalismo, las escuelas más importantes está el empirismo, con matices de lo que se denomina psicología experimental, el estructuralismo de Titchener, pero también el conductismo. Y aquí ya empezamos a reflejar el modelo epistémico que vamos a utilizar para explicar el comportamiento del consumidor, porque el conductismo trata de descomponer las decisiones de los seres humanos en términos de estímulos y respuestas, y están conectadas a través de redes neuronales que demuestran de alguna manera una tendencia atomicista. Bajando un poquito más en la cascada que estamos y en la corriente filosófica que estamos tratando de comprender para llegar a nuestro asunto, encontramos cómo el empirismo, que viene del griego empeira, que es experiencia, es toda aquella teoría para la cual la experiencia, entendida como percepción, es el origen y límite del conocimiento. Plantean que conocemos a partir de lo que percibimos, y nada que no sea perceptible puede ser conocido. A lo largo de la historia se han dado muchas teorías empiristas, algunas radicales, y podríamos hablar de la filosofía aristotélica. Pero aquí lo que nos importa es que en la psicología encontramos corrientes con vocación empirista, donde surge el conductismo como la más destacada, y este paradigma muestra la huella del empirismo en la siguiente tesis: la psicología como experiencia se debe apoyar, la psicología como ciencia se debe apoyar por completo en la experiencia. Sintetizando a lo que a nosotros nos interesa, que es el conductismo, este entonces es un paradigma psicológico desarrollado en Estados Unidos. La tesis esencial es que el objeto de la psicología no es la mente, sino la conducta. Al declarar que los estados mentales no pueden ser objeto de investigación científica, son irrelevantes para dar cuenta de la conducta. O sea que aquí lo que nos va a importar es la conducta, que está relacionada con los hábitos de compra y obviamente con las decisiones de consumo. Entonces observe que ya empezamos a explicitar por qué es tan importante tener un modelo epistémico como teoría de soporte a los hallazgos que yo voy a tener en mi trabajo de investigación. Con esta teoría del conductismo tenemos que se encontró una relación
entre la compra de pañales y la compra de cerveza. Los clientes que compran pañales son 5.33 veces más propensos a comprar cerveza que quienes no compran pañales. Ya aquí vamos a dar el inicio a lo que va a ser nuestro constructo y la importancia que tenía esto. Ya escribimos en nuestro modelo epistémico: con el objeto de soportar el comportamiento del consumidor, se utilizará el modelo epistémico mecanicista, el cual es una corriente filosófica que sirve como base para explicar y comprender el cambio o movimiento de las cosas. En primer lugar, el movimiento se produce por contacto como consecuencia de la denominada causalidad eficiente o antecedente. En segundo lugar, el cambio que experimenta un objeto no obedece a una intención o finalidad del propio objeto. Y por último, el cambio es inevitable. Aquí hago la cita de Morgan, 1996, donde encontré ese párrafo. Por su parte, el conductismo es un paradigma psicológico mecanicista y plantea que el objeto de la psicología del marketing no debe ser la mente del consumidor, sino su conducta. Y declara que los estados mentales no pueden ser objeto de investigación científica, además de ser irrelevantes para entender la conducta de un individuo. Robin Torres, en 2001, citaron eso en su texto Segmentación de mercados, buscando correlación entre variables psicológicas y demográficas. Bajo este marco referencial, es posible analizar el hábito de compra de un adulto mediante reglas de asociación. Por ejemplo, en la década de los 90, la cadena de supermercados Walmart realizó un análisis sobre algunas relaciones en los hábitos de compra de sus clientes, encontrando una correlación estadísticamente significativa entre la compra de cerveza y pañales. El estudio concluyó que los consumidores eran en su mayoría varones entre 25 y 35 años y que solían realizar la compra el viernes. Versal F en su artículo Reglas de decisión. Reglas de asociación. Estos resultados ayudaron a identificar y describir el fenómeno de la siguiente manera: como los pañales son voluminosos, esta compra la hacían los padres, y estos la realizaban a última hora y de forma mecánica. Abastecían cerveza para el fin de semana. Walmart decidió entonces colocar la cerveza frente a los pañales. Se logró aumentar las ventas en un 15% tanto en cerveza como en pañales. Versal 2015. Este es un claro ejemplo de las estrategias de marketing recurriendo a las reglas de asociación que tienen su sustento teórico en el modelo conductivista y bajo su premisa de que se estudia el comportamiento y no la mente. Si observan, este párrafo ya tiene explicitado mi modelo empírico de aclaración en el cual se soportan mis hallazgos de por qué las personas cuando compran pañales consumen cerveza. Espero que este ejercicio corto pero sustancioso sirva como elemento de aclaración para que comprendamos la importancia que tiene el modelo epistémico en el desarrollo de toda la construcción teórica propia de la investigación que voy a desarrollar. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.